y tienen que seguir dando esperanza a todos. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast del Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles, Diálogos. Aquí estoy con el padre. Padre, si quiere se presenta. Sí, hola a todos y a todas aquellos que nos están mirando a través de este podcast y nos están escuchando. Agradecido nuevamente aquí con Néstor y los seminaristas por esta invitación. Sí, el padre Gabriel está aquí para compartirnos un poco más de los filósofos clásicos, que ya en el capítulo anterior hablamos de Sócrates. Bueno, mi nombre es Néstor Daniel Araya, yo soy seminarista del tercer año de Formando Pastores, el tercero de teología que llamamos a veces. Y ahora nos corresponde hablar de su gran discípulo, ¿verdad? Ya no de Sócrates, vamos a ir dejando a Sócrates, pero su gran discípulo, Platón, el que llevó, como decíamos en el episodio pasado, Sócrates no escribió nada, Platón fue el que se encargó de escribir mucho de los diálogos de Sócrates, inclusive recuerdo en las clases que nos decían, a veces es un poco difícil saber qué dijo Sócrates, qué dijo Platón, qué es de la filosofía socrática o qué es de la filosofía platónica. Yo quisiera agarrar uno de los temas, padre, que usted tocó en el capítulo anterior sobre la importancia del mito, porque Platón va a utilizar mucho el mito para explicar. Entonces tal vez podríamos entrar desde ese lado. ¿Cómo utiliza Platón este tema del mito, el famoso mito de la caverna y los diferentes mitos de las almas y demás, ¿verdad? ¿Cómo lo utiliza él para enseñar? ¿Y cuáles son como los más así más importantes de esos mitos? Claro. Sí, Néstor, esto del estudio del mito, de hecho en filosofía se habla mucho del paso desde el mito al logos, ¿no? Digamos, de lo ficticio a lo real, a la palabra. Platón, como podemos ver en algunas de sus obras, utiliza algunos mitos. El más conocido es el mito de la caverna, ¿no? Para explicar la existencia del mundo de las ideas, el mundo de las sombras. Está el mito del carro alado, el carruaje alado, para hablar de una línea, digamos, como buscando la teoreimo, la contemplación, o sea, el ascenso hacia ese mundo de las ideas. Y lo que él busca a través del mito, yo creo que es lo que buscamos a través de un tipo de lenguaje que es explicarle a la gente de cosas sumamente complejas. Ok. Para hacer una, digamos, alguna similitud con el Evangelio, son como las parábolas, ¿no? Ajá, ajá, Es decir, ándale. hacer una analogía. Entonces, poner un ejemplo, la vida práctica, para que la gente logre entender esto tan complejo como son las cuestiones teóricas. Entonces, como decíamos en el capítulo anterior, pensando incluso, por ejemplo, en los mitos antiguos de Homero y Hesiodo, siempre era dar un mensaje, por ejemplo, de buen comportamiento, de buenas actitudes, aunque se valieran de cuestiones que para la gente eran poco risibles porque eran, por ejemplo, el poderío de ciertas deidades o ciertos dioses o ciertos castigos, pero en realidad lo que se está refiriendo es a que si uno lleva una vida de vicio, pues va a tener ciertas problemáticas en la vida. Si lleva una vida virtuosa, pues va a tener ciertos beneficios. Eh, en el caso, por ejemplo, de Platón, pienso, por ejemplo, el mito del carruaje helado. El mito del carruaje helado lo que habla son de la visión que trabaja en el libro séptimo de la República Platón de las almas, que él considera que el ser humano tiene tres almas, dos que comparte con todos los vivientes y una que lo hace un individuo particular y especial. Me refiero al alma, la primera, al alma concupiscible que compartimos con todos los seres, que la palabra concupiscencia tiene que ver reproducción, ¿no? Ajá. De hecho. Está el alma irascible, que es la que compartimos ya no con todos los vivientes, con las plantas, animales, sino solamente con los animales, que ellos consideraban que los animales sí se enojan, ¿verdad? La ira, la irascibilidad. Y una que es especial, que es la racionalidad, que es la que compartimos en este caso con los seres celestiales, ¿verdad? Diría Platón. Entonces, ¿qué podemos sacar de ese mito? Bueno, cualquiera que lea el mito habla de un Pegaso, caballos alados, con un áuriga que va conduciendo, que va ascendiendo hacia el cielo, y alguno dice ¿quién sabe qué según moción, ¿verdad? Pues nada, para, para, Sí. para decir todo ese montón de cosas. O sea, lo que está diciendo Platón es
que definitivamente el áuriga o el conductor tiene que ser la razón, la racionalidad. Ah. Porque los caballos o los pegasos representan las dos almas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, dedicar una vida al hedonismo, al placer? Es entregarle, digamos, las fuerzas, en este caso, al caballo de la concupiscencia, olvidándose del control que debe tener uno a través de la racionalidad. O pensemos una persona que entrega su vida a la irascibilidad, o sea, estar siempre enojado, enfadado con todo, porque a veces la gente se entrega a ese tipo de cosas. Sí, claro. Pasa toda la vida enfadado con Dios, enfadado con el vecino, enfadado Todo mundo. con todo el mundo, con el patrono, con no sé, el empleado, y se olvida de vivir, de ser feliz. Entonces, ves, es un mito que uno le puede sacar muchísimas cosas. Y que de hecho, Platón era como muy fiel a su estilo más de docente, ¿verdad? Porque del mito sí sacaba muchísimas cosas, Por no, supuesto. no solo dejaba el mito, sino que intentaba más. Y inclusive me interesa como profundizar en el tema de esta idea del hiperuranio, ¿verdad? Que tenía Platón, o de estas ideas perfectas que existen en el mundo de las ideas, Mm, algo así como el cielo, tal vez podríamos hacer la analogía, y que nosotros participamos de ellas. ah. No sé, tal vez podemos partir de ahí, más que todo para el hecho del bien, de la perfección, de los valores morales, cómo lo entendía Platón desde esta idea del hiperuranio. Claro. Platón es uno de los primeros que intenta entender digamos, el tema de la realidad. Eh, claro, nosotros estamos en este mundo, o sea, nos vemos que nacemos acá, estamos un cierto tiempo hasta que nos llega el periodo de la muerte y demás. Entonces, Platón comprendió de que existía algo más, de que no podía existir solamente pasar aquí, como dicen, dormir, comer, beber y ya está, sino que debe haber algo más. Entonces, sin estar pensando tampoco en una idea de la vida eterna, pues no estamos hablando que Platón del siglo V y lo separa mucho todavía del mensaje cristiano, de Claro. Cristo, ¿no? Entonces, Platón hace esa división entre esto que nosotros vivimos, que llama el mundo de las sombras, según él, que estamos enceguecidos, que va con el mito de la caverna, que estamos en una caverna, pero que existe un mundo de las ideas. Ahora, esta perspectiva de Platón, primero, es positiva porque nos hace entender que hay algo más allá, ¿verdad? Que no es quedarnos solamente aquí, pero trae una problemática que sí va a pasar factura, digamos, en la época medieval y todavía en la actualidad, que es las visiones dualistas, El dualismo, claro. el dualismo, porque entonces, claro, en la época medieval se empezó a crear una resistencia o digamos, como un odio hacia el cuerpo, hacia las realidades corporales, que todo era, o sea, que todos los pecados venían solamente del Del cuerpo, cuerpo, sí. llevó, digamos, a veces a todas las mortificaciones y todo ese tipo de cosas. Todo eso generado, por ejemplo, por la idea de Platón, la idea de que el cuerpo es una cárcel, ¿verdad? Y que el alma está ahí atrapada y que tiene que liberarse y todo, lo cual, por ejemplo, desde el cristianismo habría que hacer toda la reflexión, por ejemplo, con la encarnación del Verbo. O sea, si Jesús quiso encarnarse en un ser humano es porque valora mucho la materia, o sea, el cuerpo, ¿no? Por eso, a veces lo peligroso en la actualidad es cuando se quieren volver a ese tipo de ideas que compartimos de gente que dice, no, es que todo lo material es malo y todo eso. Y pues, ¿cómo vamos a decir que todo lo material es malo? Pues nosotros somos materiales. O sea, lo que nos vemos, la sensibilidad es materialidad. Ahora, Y no es Dios se hizo materia también, entonces, y Dios se hizo materia. Entonces, eh, no es que la materia sea mala, es como se enfoque la materia y como esa materia esté siendo organizada o utilizada en este mundo. ¿Verdad? de hecho, me parece curioso que hubiese pensado Platón, ¿verdad? De la idea de Dios, del sumo bien, aquella idea, digamos, en el hiperuranio, tal vez platónico, que se haya hecho materia, que se haya hecho carne. Seguro le explota la cabeza, digamos, Totalmente. de semejante idea. Ahora, pues sí, porque él presentaba un camino virtuoso más hacia arriba, tenemos que ir quitándonos todos las sombras de este mundo, y empezar a pensar más en lo de arriba, en lo perfecto. em, y sí, se desprecia mucho en la parte del cuerpo y demás. Platón es increíble todo lo que escribió, ¿verdad? Contrario a Sócrates, que no escribió nada, decíamos, ahora Platón escribió un montón. No solo la República, que es la obra magna tal vez, pero todos los diálogos,
y toda su historia de vida. A mí me parece muy curioso, tal vez podríamos profundizar un poquito sobre esto, que hasta fue esclavo en algún momento, tuvo una temporada esclavo, y aún así siguió de nuevo filosofando, preguntándose. Sí, eh, no sé, ahí como desde la historia del mismo Platón, ¿cómo lo viste? sí, claro. Sí, muy bien como señalas todos estos elementos. Lo primero, sí, Platón sí fue un escritor que nosotros en filosofía llamamos prolífero, digamos, para su época, ¿verdad? Se habla de unas 40 y resto de obras que él Claro. escribió. Ahora, cuando hablamos de obras de Platón, debe entenderse que son diálogos, ¿verdad? Los diálogos platónicos tienen que ver con lo que decíamos en el capítulo anterior de la mayéutica. La mayéutica socrática se transformó en la dialéctica platónica. Que la dialéctica es como estamos haciendo el póker, ¿no? Conversando para que a la luz de ese diálogo saquemos la mejor versión de las cosas. Y precisamente la obra de Platón es bastante vasta, o sea, temas, por ejemplo, de la ética, temas de política, temas trascendentales como esto que estamos hablando, temas de la sociedad. Y me enfoco en esto que señalabas. Bueno, ¿qué pasó con Platón? Platón imaginó una sociedad ideal. Bueno, no solamente el mundo ideal, sino la sociedad ideal. Filósofo rey. Es exactamente esa era. Entonces, tuvo la oportunidad de contar, digamos, con algún aliado que le ofreció hacer una especie de experimento en un pueblo, una ciudad, para ver si se podía instaurar esa sociedad ideal de Platón. Lo que pasó es que terminó en un fiasco. O sea, de hecho, lo intentó en tres ocasiones. Y en las tres ocasiones, pues, como dicen, salió con roncho las piernas, pero no. No funcionó. Y en una de esas, un poco grave, que como dices, que terminó siendo esclavo, por cuestiones de envidia. Entonces, eso abre una posibilidad que tenía Platón de si podemos construir nosotros una sociedad ya. Porque a veces en esto la gente es un poco platónica, es muy idealista, ¿no? A veces cuando uno escucha gente que dice, no, no, eso yo lo arreglo rápido. Bueno, a ver si lo vas a arreglar tan rápido, ¿no? Ujú. O a veces teorías que son un poco, que son argumentos, que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, pienso, ¿verdad? En temas religiosos, cuando alguien dice, no, es que, ¿por qué no vendemos todo lo que tenemos en arte y demás, en el Vaticano y todo, para darle de comer a los pobres? Es que piensan que el mundo se va a solucionar así, y el mundo no se lo soluciona así, o sea, porque se puede vender y se les da, pero se acaba. O sea, eso se va a acabar. O sea, no es que eso va a solucionar porque es una idea asistencialista, como sabemos. Platón lo que propone es un mundo donde haya igualdad de oportunidades. De hecho, también en el sistema educativo, él lo va a proponer así, donde todos, de acuerdo al arete de la excelencia, que hablábamos capítulo anterior, cada uno haga lo que sabe. Y si usted, por ejemplo, es virtuoso para la administración, administre. Si yo soy virtuoso para la enseñanza, enseño. Si una niña es virtuosa para la arquitectura, que construya. Si un niño es virtuoso para la economía, pues también que lleve la economía. Entonces, el asunto es que cada uno haga de acuerdo desde sus posibilidades. Pero sí, la experiencia de Platón en esto fue buscar una sociedad ideal que por lo menos él vio que aquí no se pudo construir. Que no era factible, Sí, sino no era en la práctica estaba muy difícil. Sí, exactamente. Un tema que me parece también muy interesante en Platón, em, y también lo podemos discutir un poco, es cuál es como la raíz o el origen del mal sí, no podríamos hablar de pecado porque es tal vez un término muy cristiano, pero sí del mal o del mal moral, ¿verdad? Que creo que en algún momento entre Sócrates y él, ¿verdad? Que a veces cuesta saber qué era de quién, Mm, hablaban de que todo mal moral es un problema de conocimiento. ujú, O sea, si la persona de verdad conociera el bien, lo haría, lo escogería porque sí. Cuando una persona hace mal, piensa que está haciendo el bien de alguna manera, mm, está escogiendo tal vez un bien aparente, y es un problema de ignorancia. mm, mm. Sí, claro. Para ellos es uno de los temas también fundamentales, ver qué es el bien y el mal. Sobre todo que en filosofía siempre como que estamos en binomios, será lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo.
lo verdadero, lo falso, ¿no? Son binomios que se están interrelacionando. Y bueno, el mismo Platón, una de las cosas que es interesante, él al principio no quería ser filósofo o no pensaba ser filósofo, lo que él quería era ser político. De hecho, venía de una familia, su madre pues venía de una familia regia o real, su padre había estado también en el ámbito, digamos, aristócrata y demás. Entonces, lo que pasa es que él lo decepcionó la política, ¿verdad? Por donde vio que, como decimos nosotros, que eran tantos casos y tanta cosa, ¿verdad? Entonces, incluso algo que lo decepcionó mucho fue la condena de Sócrates, Ya. porque él mismo lo dice, ¿no? Él dice, digo, si hicieron eso con Sócrates, ¿verdad? Que era un hombre bueno, inocente, y sencillamente lo mandan a matar, ¿verdad? Por temas de poder. Entonces, Platón ve todo eso en la maldad, o sea, ve en todo eso la maldad. En el caso de Sócrates, como señalaban, Sócrates sí hablaba del intelectualismo moral socrático. O sea, ¿cuál es el intelectualismo moral socrático? Es una persona actúa moralmente bien porque sabe, porque conoce, y una persona actúa moralmente mal porque es un ignorante, sencillamente porque no tiene claro qué es lo que está haciendo y demás. En el caso de Platón, es muy interesante porque para él, de hecho, como antes lo decías en algún momento, para él su Dios es el bien. O sea, ¿cuál es el Dios de Platón? El bien, el agatos, ¿verdad? Ese es el bien, el Dios platónico. Y considera precisamente Platón que el bien existe en el mundo de las ideas, y claro está, en este mundo lo que tenemos son sombras, entonces no puede estar ese bien, ¿verdad? En su plenitud. ¿Dónde está el bien? En el mundo de las ideas. Y quería nada más agregar, no sé cómo estamos con el tiempo, pero Vamos bien, Bob. vamos bien, sí. Quería nada más agregar eso, que también algo que yo le digo a mis estudiantes de filosofía es que cuando hablamos de Platón no podemos pensar en el mismo Platón, sino en un Platón que evoluciona. O sea, una cosa es el Platón de la juventud o adolescencia y otra cosa es el Platón de la adultez mayor, para decirlo así. O sea, él va teniendo etapas. De hecho, algunos historiadores de la filosofía individúan esas etapas. Por ejemplo, Platón tuvo una etapa que fue muy socrático, que fue la juventud. Luego empieza a abandonar algunas cosas de Sócrates que ya no le convencían tanto. Él mismo propone el mundo de las ideas, luego se lo piensa o lo repiensa, luego vuelve a reafirmar. Entonces, es ese proceso de toda persona que queremos una cosa y luego empezamos a dudar y luego volvemos a esa creencia. Entonces, eh, no es un Platón, digamos, que es totalmente constante, digámoslo así, sino que tiene diferentes facetas. Sin embargo, no significa eso que no tenga sus teorías claras, ¿verdad? Él se piensa las cosas, pero al final tiene muy claro cuáles son los principales postulados o las cosas que filosóficamente que deben de creerse, ¿verdad? Sí, definitivamente es uno de los pesos pesados de la filosofía, ¿verdad? Creo que en algún momento leí a algún historiador que hacía historia de la filosofía decir que al final toda la filosofía es una nota al pie de página de Platón. Algunos o lo rescataron, ¿verdad? Decían que intentaron desarrollar más las teorías de Platón y otros más bien dijeron, no, está equivocado, Ujú. pero al final todos terminan haciendo de alguna manera referencia a Platón y a Sócrates, ¿verdad? Que fueron estos pesos pesados en la historia de la filosofía. Y bueno, y ya para ir concluyendo, entonces intentar ver de nuevo qué nos dice, ¿verdad? Como terminábamos el capítulo pasado, qué nos dice Platón a nosotros, los cristianos hoy. Ya después, en otro futuro capítulo, pues hablaremos de la influencia que tuvo en San Agustín, Ujú. ¿verdad? Que no nos metimos en ese lado ahorita porque ya tocará para otro momento, pero sí creo que nosotros como cristianos podemos rescatar mucho todavía de Platón. Claro. Sí, nada más para añadir, sí, quien dijo eso fue un filósofo ya de la época contemporánea llamado Whitehead, Ah, ok. bueno, apellido Whitehead, que decía eso, Platón y Aristóteles, toda la filosofía son pies de páginas a De ellos, estos. y en parte lleva razón, ¿no? Ahora, para ser concreto con lo que me preguntabas, ¿qué podríamos rescatar de Platón? Bueno, primero, buscar la trascendencia, darse cuenta que este mundo es tan complejo que no se acaba solamente en esta realidad. Buscar también una vida ética que lo lleve a uno a trascender, que eso él enfatiza muchísimo en estos conceptos éticos,
luego lo va a hacer más Aristóteles, de profundizar en el tema este de la virtud, como ya lo hemos conversado de Sócrates. Y sobre todo, algo que a mí siempre me ha llamado la atención de Platón es la actitud dialógica que siempre tiene, ¿verdad? Que ya les decía, él lo que busca es la verdad, pero la verdad no la puede encontrar uno mismo, o sea, porque yo puedo hacer un monólogo y siempre voy a llegar a mis mismas conclusiones. Entonces yo creo que el diálogo lo lleva a uno a escuchar, digamos, lo que proponen los demás, uno argumentar, y podría decir que eso es lo de Platón, es argumentar. O sea que hoy nos acostumbramos a decir algo, esto es así, pero ¿por qué lo dice? Porque yo lo digo, que no es porque yo lo digo, sino Sí, sí. dígame por qué, o sea, por qué usted lo sostiene, que es lo que tenemos miedo con todos estos temas, digamos, de inteligencia artificial, que la gente toma una idea de lo que dice la inteligencia artificial, pero no sabe de dónde viene. Entonces uno dice, pero porque usted dice, es que lo vi en el ChatGPT o lo vi en... Sí, pero explíqueme de dónde lo sacó, porque el ChatGPT puede decir lo que le da la gana, pero hay que ver si es cierto, ¿no? Lo que está argumentando y de dónde viene ese tipo de ideas. Inclusive tienen este sesgo de confirmación, ¿verdad? De que al final lo que uno les dice como que lo recalcan. A mí me gustaría tal vez tomar de Platón su, su voluntad de comprometerse con sus ideas. Esto que usted decía, que me pareció súper interesante, que 3 veces intentó. Yo creo en este modelo, creo que esto es posible y lo intentó. Fracasó, pero lo intentó, ¿verdad? Fue comprometerse con las ideas, ponerse en camino, no quedarse uno en el simple pensamiento o las ideas bonitas, ¿verdad? Que a veces nos quedamos pensando en lo bonito que sería hacer esto y aquello y hacemos todos nuestros planes en la cabeza, pero de ahí no pasamos. Creo que una cosa que nos ayudaría hoy es dar ese paso, comprometerme con mis ideas. Puede ser que estén mal, puede ser que fallemos, pero de ahí se aprende, ¿verdad? También de fallar se aprende y lo mismo que usted nos contaba de Platón, él va evolucionando, va diciendo, tal vez esto no estaba tan bien, lo intenté, no se pudo, ¿qué fue lo que falló? ¿Verdad? Esta idea de nuevo de estar en camino, de comprometernos con nuestras ideas y en nuestro caso cristiano, de comprometernos con las ideas de Cristo, ¿verdad? De intentarlo, de no dejarnos nada más, ay, qué bonito sería que eso pasara. No, intentémoslo. Si nos caemos, pues nos caemos y aprendemos de la caída. Claro. ¿Verdad? Sí, solamente agregar que antes hablé de la ciudad de se llama Siracusa, existía un amigo que se llamaba Dion de Siracusa y le dio su ciudad Sí, o le dio las posibilidades para hacer ese tipo de experimentos, sí. sí, qué increíble que tuvieras oportunidad, ¿verdad? Sí, Muy, claro. muy, muy interesante. Igual podríamos hablar muchísimo de Platón, de este peso pesado de la filosofía que tanto le ha dado a la humanidad en la búsqueda del conocimiento, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces terminamos este diálogo y ya vendremos con el próximo, hablando, bueno, del siguiente discípulo en la línea, ¿verdad? En esta línea filosófica que es Aristóteles. Ya hablaremos de él y todo lo que nos aportó también a la fe cristiana. Pero lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, por compartir y que de verdad esto no se quede en solo escucharnos. Comprometámonos con las cosas, dialoguemos, busquemos la verdad y caminemos.